Vamos a explicar con un conductor eléctrico las tres magnitudes eléctricas fundamentales dentro de un circuito eléctrico. Y no es broma. Pero antes es importante comprender lo que es una magnitud y una carga eléctrica. 1. Una magnitud es todo lo que se puede medir, como es el caso de la longitud que se mide en metros y el tiempo que se mide en segundos. Y en este video hablaremos de magnitudes eléctricas, que obviamente se pueden medir. 2. ¿Qué es una carga eléctrica? Desde ya te digo que esto es fundamental que entiendas si quieren aprender acerca de la intensidad, voltaje y resistencia. Para ello te tengo que contar que toda la materia está compuesta por átomos. Es decir, todo lo que nos rodea tiene átomos. Ejemplos. Esta calculadora es materia y está compuesta por átomos. Este cable eléctrico es materia y está compuesta por átomos. Tú y yo somos materia y estamos compuesta por átomos. Espera, ¿qué es un átomo? Pues bien, no quiero ahondar tanto en este tema, así que te lo explicaré de esta manera. Miren este papel. Como les dije antes, esto es materia. Sin embargo, si rompo el papel cada vez en pedazos más pequeños y más pequeños, con la intención de llegar a algo que ni siquiera voy a ver a simple vista, pero sí lo voy a divisar mediante microscopios especializados. Entonces el átomo sería como la parte más pequeña de la materia, y es porque el átomo tiene partículas más pequeñas, que es el protón, neutrón y electrón. Vamos a dibujar el átomo sin complicarnos la vida, ¿va? El átomo tiene protones y neutrones en el núcleo. En las órbitas tiene electrones. Nosotros vamos a concentrarnos en los protones y electrones porque tienen carga eléctrica, a diferencia de los neutrones que no tienen carga. La carga eléctrica del protón es positiva y la carga eléctrica del electrón es negativa. Es decir, entre lo más importante que queríamos aprender de la carga eléctrica es que existen dos tipos de cargas eléctricas: positivas, que tienen los protones, y negativas, que tienen los electrones. Y desde aquí viene el concepto de intensidad, así que presten mucha atención. Estos electrones que se encuentran alrededor del átomo van a tender a moverse de un átomo a otro átomo, pero no cualquier electrón va a moverse. No. Sino específicamente los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo. A estos electrones se les conoce como electrones libres, porque van a moverse con relativa libertad de átomo a átomo. No obstante, no todos los materiales tienen electrones libres. Los materiales que tienen gran cantidad de electrones libres son, por ejemplo, los metales, el grafito, las soluciones salinas, el cobre. De hecho, el átomo que dibujamos era un átomo de cobre. A este grupo se le conoce como conductores. Entonces, procedamos a dibujar un conductor. En este caso, un cable de cobre. Y dentro del cable, como mencionamos, van a existir átomos. Y dentro del átomo, electrones. Y a su vez, como es un elemento conductor, dibujemos los electrones libres. Ahora procedamos a dibujar una superficie S y notaremos que los electrones se van a mover sin una dirección fija. Habrá electrones que se mueven en un sentido, otros electrones en dirección contraria, etc. Es decir, todos estarán haciendo lo que se les dé la gana. Es broma. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos energía a este conductor? Lo que sucedería es que lograríamos tener un campo eléctrico, y gracias al campo eléctrico lograríamos que todos los electrones se muevan en una determinada dirección. En este caso van a moverse hacia arriba. Eso es maravilloso. Y si nos fijamos en la superficie S que dibujamos, notaremos que cierta cantidad de electrones van a atravesar esta superficie. Y justamente a esto se refiere como corriente eléctrica, a la cantidad de carga eléctrica o la variación de la carga en un punto en específico, que en este caso es la carga que atraviesa esta superficie en un tiempo determinado. Un concepto más sencillo de corriente eléctrica sería: la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Recuerden que los electrones son cargas eléctricas que se desplazan por un conductor. No se olviden que intensidad también es conocida como corriente eléctrica y se representa con la letra I mayúscula, aunque
Actualmente también es común utilizar la letra I minúscula para representar la intensidad. La fórmula sería intensidad es igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de tiempo. Y si relacionamos las otras magnitudes eléctricas, la fórmula sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y no se preocupen, esta fórmula explicaremos en el video de la ley de Ohm. Continuando, la unidad de medida es el amperio. Sí, la magnitud eléctrica es la intensidad, pero se mide en amperios. Y el amperio sale de la fórmula del siguiente análisis dimensional. Intensidad es igual al diferencial de carga eléctrica. En este caso, la unidad de medida son los coulomb y el tiempo está en segundos. A su vez, estas unidades dan como resultado el amperio, que se representa con la letra A. Finalmente, para medir la corriente en un circuito eléctrico, se debe colocar en serie el instrumento de medición, como pueden observar en este circuito dibujado. Abro el circuito, conecto mi instrumento de medición en serie, que puede ser un amperímetro, una pinza perimétrica o simplemente un multímetro, y continúo con el circuito. También hay que considerar que para medir la intensidad, el circuito debe estar energizado, es decir, conectado a una fuente de energía. Con ello pasemos a la siguiente magnitud eléctrica, el voltaje. El voltaje, también conocido como tensión y diferencia de potencial, se representa con la letra V mayúscula. Y para explicar el concepto de voltaje, dibujemos el conductor eléctrico que realizamos anteriormente. ¿Se acuerdan que mencionamos que los electrones en un conductor se iban a estar moviendo en cualquier dirección? Y solo si aplicamos energía al conductor, los electrones iban a comenzar a moverse en una sola dirección. Pues bien, esa energía que genera el campo eléctrico y hace que los electrones se muevan en una sola dirección, proviene de una fuente de energía que se aplica a este conductor. Esa fuente de energía funciona debido a que tiene una concentración de cargas eléctricas positivas y otra concentración de cargas negativas, que se encuentran separados o aislados una de otra, que cuando se conecta a un extremo del conductor al lado positivo y al otro extremo al lado negativo, provoca que los electrones libres que se encuentran en el conductor se vean atraídos a la carga positiva. Yo te pregunto, ¿por qué crees que se atraen? Recuérdense que las cargas eléctricas pueden interactuar una con otra mediante fuerzas de atracción y repulsión. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Y como son cargas diferentes, los electrones que tienen carga negativa van a sentirse atraídos a esta concentración de cargas positivas de esta fuente de energía. Y poco a poco la concentración de cargas negativas comenzarán a moverse por el conductor. Con esto llegamos a 3 conclusiones importantes, que son: 1. Los materiales o la materia en sí internamente se encuentran neutros, es decir, tienen el mismo número de protones que electrones. Y cuando por alguna circunstancia pierden electrones, los materiales intentan recuperarlos para estar en su forma natural, neutros. 2. Los electrones se comenzarán a mover porque existe una tensión entre un potencial positivo, hay más protones que electrones, y un potencial negativo porque hay más electrones que protones. Y a mayor diferencia de potencial, habrá mayor energía o fuerza para que los electrones sean atraídos y así fluya más corriente. 3. Ahora que sabemos que los electrones son los que se van a mover, podremos concluir que el sentido real de la corriente es de negativo a positivo. Sin embargo, el sentido convencional de la corriente es de positivo a negativo. Y es como habitualmente nos enseñan los profesores y libros. Esto debido a que antes de que se conociera la existencia de los electrones, se estableció este sentido convencional y lo usamos hasta ahora porque no afecta en nada a los cálculos. Es que la corriente eléctrica de un punto negativo a otro positivo es el mismo que la corriente eléctrica de un punto positivo a negativo. Bueno, en simples palabras, el concepto de voltaje sería: es la energía que se necesita para mover los electrones o un diferencial de carga
a través de un elemento. Esa energía requerida se obtiene de un diferencial de potencial positivo y negativo. La fórmula del voltaje es igual al diferencial de energía sobre el diferencial de carga. Si ustedes desean la fórmula de la ley de Ohm, es la siguiente: voltaje igual a intensidad por la resistencia. La unidad de medida se obtiene de la siguiente manera: la energía se mide en julios y la carga se mide en coulomb. Por lo tanto, si dividimos julios sobre coulomb, nos dan voltios. Sí, el voltio es la unidad de medida del voltaje. El voltio se representa con la letra V minúscula y a mí me gusta ubicar las unidades en corchetes para no confundirme. Finalmente, para medir el voltaje en un circuito eléctrico, debemos colocar en paralelo el instrumento de medición al elemento que quiero medir el voltaje, como ustedes pueden observar. El instrumento de medición puede ser un voltímetro o un multímetro, en donde hay que considerar que para medir el voltaje el circuito debe estar energizado, es decir, conectado a una fuente de energía. Con esto aprendido, pasemos a la tercera magnitud eléctrica, la resistencia. La resistencia se representa con la letra R mayúscula, y para explicar el concepto de la resistencia, ubiquemos el anterior gráfico. Ubiquemos el cable que dibujamos. Este cable es un tipo de material, pero existen otros tipos de material. Es decir, los materiales se clasifican en conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son elementos por donde los electrones van a fluir con mayor facilidad. En otras palabras, presentan poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. El elemento más utilizado es el cobre, del cual se fabrican los cables eléctricos. Los aislantes son un tipo de material donde los electrones están fuertemente unidos a átomos, lo que impide el flujo de los electrones. Algunos ejemplos es la madera, el plástico, el papel, la porcelana, etc. Por último, los semiconductores es un tipo de material que bajo determinadas condiciones van a funcionar como conductores y mediante otras condiciones funcionan como aislantes. Algunos ejemplos de estos elementos es el silicio y el germanio. Y de estos materiales se construye el transistor, el diodo, los circuitos integrados, etc. Les mencioné la clasificación de los materiales porque todos tienen algo en común. Los materiales van a presentar resistencia, ya sea baja o alta. De hecho, aunque sean materiales conductores, va a existir un grado de resistencia, porque el conductor ideal no existe, o sea, que presenten una resistencia igual a cero. Finalmente, el concepto en sí sería: la resistencia es la oposición que presentan los materiales al paso del flujo de la carga o de la corriente eléctrica. Con respecto a los materiales nos referimos también a componentes. La fórmula de la resistencia es: resistencia es igual a la resistividad del material. Es que cada material es diferente, por ello va a tener un diferente valor de resistividad, ya sea bajo o alto, como lo habíamos mencionado. Estos valores lo encontramos en tablas. Por ejemplo, esta tabla muestra diferentes tipos de materiales y cada uno tiene un diferente valor de resistividad. Y además, estos valores van a variar dependiendo de la temperatura. Por eso también la tabla les muestra la temperatura. Y para darles un ejemplo, el cobre tiene un número bien bajo de resistividad y es por eso que es un buen conductor. Bueno, la resistividad multiplicamos por la longitud, pues como ustedes ven el conductor graficado, la longitud es esta. Entonces, entre más longitud tenga el cable, podríamos decir que mayor recorrido tendrán los electrones. Por lo tanto, entre mayor longitud, mayor resistencia. Además, a esta fórmula dividimos para el área. Debido a que entre más angosto sea el cable, los electrones se les va a hacer más complicado moverse. Es como si tuvieran menos caminos. Por lo tanto, entre menor área, mayor resistencia. Esta es la fórmula de la resistencia, pero con respecto a la fórmula de la ley de Ohm. La unidad de medida de la resistencia es igual al ohmio, que se representa con la letra omega, y esa unidad obtenemos debido a que la unidad del coeficiente de resistividad es el ohmio por metro y la longitud se da en metros.
y la área de la sección del conductor en metros cuadrados. Simplificamos las unidades y nos queda ohmios. Finalmente, para medir la resistencia de un circuito eléctrico, debemos colocar en paralelo el instrumento de medición con respecto al elemento del circuito que vamos a medir la resistencia. El instrumento de medición puede ser un ohmímetro o un multímetro. Lo importante es apagar el circuito de la fuente de energía antes de medir la resistencia, porque si no se les va a dañar el instrumento de medición. Entonces, no se olviden de desconectar el circuito. ¡Wow! Con estas explicaciones estoy seguro que solventaron muchas dudas del anterior vídeo. Y para seguir solventando sus dudas tienen la caja de comentarios y muchos otros videos.